mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos estudiar en esta mañana la bendita palabra de nuestro gran Dios. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias ahí en Primera de Tesalonicenses. Hemos venido estudiando desde el capítulo 1. Hoy llegamos al capítulo 5. Entonces en este capítulo nos habla de el día del Señor. Ese es el tema de esta mañana, el día del Señor. El día del Señor, mis hermanos. En los últimos años de la historia de este mundo, los últimos años, tomando en cuenta desde hace unos 120, 150 años atrás, la historia ha experimentado los terrores de las guerras mundiales, 2 guerras mundiales, tremendo, el horror del Holocausto, la brutalidad del conflicto coreano allá en el otro lado del mundo en donde estamos, la guerra de Vietnam, las incontables revoluciones, las revueltas, los asesinatos, los actos de terrorismo, las pandemias como la que estamos experimentando hoy, la depresión económica. Esto nos lleva a hacer una pregunta bien clara, una pregunta crucial: ¿hacia dónde va la historia? ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene un propósito la historia? ¿La meta? ¿Tiene algún significado? ¿Es solo sucesión de eventos que no llevan a ningún lado? O sea, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos jugar? ¿Cómo debemos amar en medio de este caos, de esta confusión, de esta carencia de significado de la vida? O sea, de veras, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, el escritor Hendrickson Berkhoff dice en su libro Cristo, el significado de la historia, dice de la siguiente manera, cito textualmente, dice: a nuestra generación la estrangula el miedo al hombre, a su futuro y a la dirección en que vamos contra nuestra voluntad o deseo. Y todo esto surge de un clamor de iluminación relativo al significado de la existencia de la humanidad y relativo a la meta a la cual nos dirigimos. Es un clamor por una respuesta a la antigua pregunta sobre el significado de la historia. Es tremendo. Hasta ahí cito textualmente. Hermanos, nuestra generación está estrangulada por el miedo. Miedo de a de veras a todo, pues. Miedo a todas las situaciones. Entonces necesitamos reflexionar. Hay 3 perspectivas contemporáneas populares acerca de la historia. 3 perspectivas de la interpretación de la historia. La primera es la interpretación, o la primera es la conocida como cíclica. Cíclica es, según la historia, es un círculo interminable que va en espiral por las mismas cosas, suceden una tras de otra, es un círculo en espiral que sucede. En palabras cínicas del predicador allá en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9, diría de la siguiente manera: ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es una enorme espiral cíclica que se repite. Esa es una interpretación, una manera de ver la historia. La segunda manera de ver la historia es el naturalismo ateo. La historia, según el naturalismo ateo, mira la historia de una manera lineal y no repetitiva. O sea, aun cuando está en una perspectiva lineal, tiene la misma perspectiva que la cíclica. No asigna significado a la historia, ¿no es cierto? Y tampoco dice, no les lleva a ninguna parte, no tiene metas, no tiene propósito. No hay un propósito final al que está llevando a la historia. El naturalismo ateo así explica: solo es una sucesión de acontecimientos sin significado, simplemente la vida es vivir por vivir, no hay meta, no hay propósito, no hay objetivo. La evolución no tiene metas a largo plazo, no hay un objetivo en la distancia,
No hay perfección final que sirva de criterio para la selección, aunque la vanidad humana valora la noción absurda de que nuestra especie es la meta final de la evolución, dice el escritor Richard Darwin. Es un defensor ardiente del darwinianismo, o sea, del ateísmo. Entonces, así en palabras textuales de este defensor del ateísmo, dice que no va a ningún lado, simplemente son hechos que suceden uno tras de otro, sin objetivo, sin propósito y sin dirección. Pero hay una tercera manera de ver la historia. Hemos visto la primera, que es cíclica, la segunda el naturalismo ateo, pero hay una tercera, la perspectiva cristiana. Veamos desde el punto de vista de la perspectiva cristiana, hermanos, el transcurso, el devenir de la historia. La historia es un marcado contraste con el desespero de las primeras dos, la cíclica y el naturalismo ateo. Es un contraste, es una oposición. La Biblia revela que la historia es el producto, hermanos, escúcheme esto. La Biblia revela que la historia es el producto del plan con propósito que Dios tiene. El Dios soberano, el Dios creador, tiene un plan. Y eso yo prediqué hace unos cuantos meses de atrás en este mismo medio. Mis hermanos, Dios tiene un plan, el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios inicia desde antes de la fundación del mundo. Él implementó ese plan con la fundación del mundo, hermano, y su plan termina allá en Apocalipsis capítulo 22, en los cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el plan que Dios está desarrollando. De hecho, Job dice de la siguiente manera en Job 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es nuestro Dios soberano, es el que está en el control de la historia. En Isaías capítulo 46, el Señor, el Dios Todopoderoso, declara de la siguiente manera en el verso 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice en el capítulo 46, versículo 10 de Isaías. En el capítulo 43, verso 13 dice, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¡Qué tremendo! Jesucristo, hermanos amados, es la figura central de la historia. El Señor Jesucristo es la figura central en la historia. El Antiguo Testamento, hermanos, señala su venida. A través de los profetas está anunciando la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento describe o expone de una manera súper clara la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida. Eso es la historia. Hermanos, la Biblia declara que la historia gira alrededor del Señor Jesucristo. A medida que la historia se va develando, los propósitos divinos planeados desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Hay un evento, hermanos, en la historia bíblica que resalta, que sobresale, y ese, hermano, es declarado en la Biblia como el día del Señor. Dicho suceso marcará la historia final de los hombres, hermano. El día del Señor marcará el final de los días del ser humano. Hasta ahí llega la historia, hermano, cuando Dios actúe en juicio, hermano, para retomar a los usurpadores que hoy están gobernando nuestro planeta, los seres humanos y los demonios, hermano. El control directo de la tierra. Dios va a tomar el control. Jesucristo, el Señor, ha de tomar control. Eso está declarado en la historia. La historia relata la vida de Cristo. La historia relata las acciones de Dios en el control absoluto y soberano de cada detalle, de cada acción. Dios implementó ese plan en el pasado y lo está llevando a cabo de una manera paulatina, de acuerdo a la voluntad de Él. Viene revelando la historia. Hermanos, la mayoría de los predicadores se esfuerzan en este tiempo, al menos, hermano. En este tiempo se esfuerzan por ser positivos, afirmadores, consoladores. Pero rara vez predican de la ira, de la venganza y del juicio de Dios. Esos son los predicadores de ahora, hermano. Pero ignoran esa verdad. Ignorar esa verdad es rehuir
anunciar todo el consejo de Dios, como dice en Hechos capítulo 20. Hay que anunciar, esa es la responsabilidad de los predicadores. Hay que animar, hay que afirmar, hay que consolar, amén. Pero también hay que anunciar, hay que proclamar la ira, la venganza y el juicio de Dios. El apóstol Pablo decía que abandonar la responsabilidad de predicar todo el consejo de la palabra de Dios es una enorme responsabilidad que Dios nos ha dado. Por eso es que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice, aconsejándole Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así dice el texto. Esa es responsabilidad de nosotros. Así que, hermanos, en el texto bíblico, en Primera de Tesalonicenses, el texto que nos toca ahora, habla del día del Señor. Y por eso es que estoy predicando, y yo voy a tratar de hacerlo más claro. Pablo había predicado a los tesalonicenses este día, el día del Señor, durante su corta estancia, cuando él fue a iniciar la iglesia. Ahí estaba predicándoles, anunciándoles. Pero fue tan corto el tiempo que estuvo Pablo con ellos que en la audiencia, en los tesalonicenses, se crearon algunas dudas. Y por eso es que en el capítulo 4, versículo del 13 al 18, el apóstol Pablo utiliza parte de la escritura para detallar el evento del rapto del Señor. Este mensaje yo prediqué la semana pasada. Así que no pudimos compartirle por causa del internet, pero en la página Ministerio Bíblico, Palabra Fiel, ahí está. Y subido es ese mensaje. Así que en ese texto, hermanos amados, ahí está el capítulo 4, versículo del 13 al 18, habla del rapto de la iglesia. Cristo viene. Este no es un evento que va a suceder por casualidad. Es un evento decretado en el plan eterno de Dios. Dios está llevando a cabo el plan histórico. O sea, Dios está llevando a cabo la historia que Él escribió. Así que les dice a los tesalonicenses, ¿saben qué? Los creyentes vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados por el Señor en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero en este capítulo 5, versículos del 1 al 3, lo que encontramos, mis hermanos, es que habla del día del Señor. Y permítame explicarle un poquito, así a breves rasgos, de qué se trata el día del Señor. Pablo comenzó su explicación del día del Señor con la frase tradicional, versículo 1 del capítulo 5. Vea lo que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, pero acerca. Esa palabra utiliza siempre el apóstol Pablo en sus escritos para señalar un cambio de tema. Hemos venido hablando, dice del capítulo 4, del 13 al 18, del rapto de la iglesia. Pero ahora empezamos otro tema que se llama el día del Señor. Ambos temas son en el futuro para nosotros. El futuro cercano, el rapto. Viene, dice, en un abrir y en un cerrar de ojos, al sonido de la trompeta. El Señor va a venir a llevar a los creyentes. Pero en el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos, ¿no es cierto? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba. O sea, cuando habla de acerca de, y cuando utiliza la palabra hermanos, el apóstol lo que hace es llamar la atención porque viene a exponer un asunto nuevo. Hemos hablado del rapto, ahora vamos a hablar del día del Señor. Del día del Señor. Ahora, vea, hay que comenzar explicando, dice el versículo 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Cuando habla de tiempos es la palabra griega cronos, que significa, o sea, en el sentido general, habla en el sentido cronológico, habla en el sentido de la hora del reloj, habla en el sentido del tiempo en el calendario. De eso habla la palabra cronos, que aquí traducida es tiempo. Tiempo, ¿no es cierto? Es un tiempo prolongado. ¿No es cierto? Prolongado. Ahora, cuando habla de ocasiones, es el término bíblico kairos, que significa temporada, acontecimiento o era.
Entonces, ambos se refieren a lo mismo, solo que el uno es, un término habla de un tiempo prolongado y el otro término habla de eras, de ocasiones, de circunstancias y de épocas. Entonces, ambos hablan de tiempo, solo que en diferente sentido. Ahora, si les juntamos a estos dos, lo que está explicando es el apóstol Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba. Lo que les está diciendo es, hermanos de Tesalónica, ustedes me están preguntando, haga el favor, pastor Pablo, explíquenos cuándo va a suceder la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a suceder? Y el apóstol Pablo dice, ustedes no tienen necesidad de saber el día ni la hora. De hecho, la misma pregunta le hicieron al Señor Jesucristo en una manera similar los discípulos. Cuando Él resucitó, caminó entre los seres humanos, afirmándoles la fe 50 días. Después de los 50 días se fue al monte y desde ahí se trasladó al cielo. En el momento en el que antes de que se vaya, los discípulos le dicen, Señor, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Puedes decirnos del día? Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Respondiendo Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su potestad, en su soberana potestad puso. O sea, no necesitan saber el tiempo, pero lo que sí necesitan saber es estar preparados, estar velando, estar listos, estar esperando anhelantemente la venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aquí la exhortación para los hermanos de Tesalónica es la misma. Dicen, no necesitan saber el tiempo, pero sí les voy a explicar que el día del Señor viene. El día del Señor está estructurado en la historia bíblica. El día del Señor está estructurado en la historia y se está llevando a cabo cronológicamente, hablando en el reloj de Dios, mis hermanos. Hablando en el reloj de Dios, el evento que sigue es el rapto, que está en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. El rapto es el evento siguiente, el evento que continúa en la historia. Ese es el evento que usted y yo estamos esperando. Pero seguido de eso viene el día del Señor. El día del Señor, hermanos, según el texto bíblico, empieza desde desde la tribulación. Empieza desde el día en que empieza la tribulación. El momento en el que somos arrebatados. En ese momento empieza la tribulación. Ahora, a partir de aquí empieza el día del Señor y se prolonga por la tribulación, se prolonga por la venida del Señor, la segunda venida, se prolonga por la batalla del Armagedón, se prolonga por el arrebatamiento, se prolonga por la rebelión del diablo y llega hasta el final. Hay dos eventos que hablan exactamente del día del Señor. Hermano, el día del Señor habla de juicio, hermano. Habla de juicio realmente. Habla de juicio. Y habla de dos juicios tremendos que los inconversos tendrán que enfrentar. Aquellas personas que se han rebelado, aquellas personas que deciden no creer en Jesucristo, aquellas personas que dicen no quiero saber nada de Jesucristo, aquellas personas que dicen no le abro mi corazón para que Jesucristo entre. Esas personas tendrán que enfrentar dos juicios. Bueno, uno de los dos juicios. El primer juicio es justo en la tribulación. La tribulación es juicio de Dios que va a trabajar con los inconversos. Y el segundo juicio está ya al final del milenio, al final de los 1000 años del reinado de Jesucristo. Al final dice que vendrá otro juicio en donde serán distribuidos cada uno al lugar en el que pertenece según sus obras, Así que el apóstol Pablo aquí lo que hace es abordar el día del Señor, enseñándonos o hablándonos acerca de tres cosas. Versículos del 1 al 3 nos habla de tres cosas, explicándonos el día del Señor. Primero es la llegada del día del Señor. El día del Señor viene, el día del Señor sucede. Eso está profetizado en la historia cronológica de Dios. Está profetizado, mis hermanos. El día del Señor está profetizado, igual que la venida de Cristo. Porque
Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, envió Dios a Jesucristo. Porque la venida de Cristo estaba profetizado. Así que lo que hace es, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, simplemente Él manda a su Hijo. O sea, ejecuta lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Así es con el día del Señor. La llegada del día del Señor es tan segura, mi hermano, porque está profetizado. Así es. Y el Dios del cielo está llevando a la historia. Está llevando a la historia a cabo y está ejecutando. Así que la primera cosa que vamos a ver es la llegada del día del Señor. La segunda es el carácter del día del Señor. Y la tercera cosa que vamos a ver es la amplitud o la completitud. O es tan completa y abarcadora el día del Señor que nadie va a escaparse, hermano. No hay cómo escaparse, no hay manera. Así que estas tres cosas vamos a ver del día del Señor. Veamos la primera, versículo 2 y parte del 3. Vea lo que dice en la Biblia, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, tremendo. Así va a venir el día del Señor. Capítulo 2 y parte del versículo 2 y versículo 3. Ahora, hermano, cuando el apóstol habla aquí en el texto bíblico, porque sabéis perfectamente, cuando el apóstol está hablando de esto, es que, hermano, los de Tesalónica sí sabían. Ellos habían investigado cuidadosamente, habían estudiado de manera precisa, habían aprendido de manera concienzuda. O sea, habían apartado tiempo, habían estudiado la palabra, habían compaginado el Antiguo Testamento con la profecía del Nuevo y habían juntado y habían llegado a la conclusión, hermano, el día del Señor viene. Pero la pregunta que se estaban haciendo aquí ellos, apóstol Pablo, ya sabemos que el día del Señor viene, solo dinos cuándo. Y el apóstol les dice, no les voy a responder. Lo que les voy a decir es que ni Jesucristo les respondió a sus discípulos. Así que Pablo lo que está haciendo acá es exactamente lo que hizo Jesucristo. Les dice, ¿sabe qué? Vendrá como ladrón en la noche. Esto quiere decir de manera repentina, de manera inesperada, de manera inoportuna, de manera perjudicial, hermano. O sea, va a ser tan terrible para quienes no conocen al Señor Jesucristo que les va a agarrar en curva, hermano. De manera inesperada, describe sinceramente que el día del Señor viene y no estamos preparados. Bueno, no puedo decir todos estamos preparados, porque los inconversos son los que tienen que prepararse para este día. Porque el trato es con ellos, porque el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¡Qué tremendo, hermano! El juicio de Dios no es para los creyentes. Ellos, los creyentes, ya fueron arrebatados. Si ya están en el día del Señor, hermano, entonces en teoría ya debió haber pasado el arrebatamiento. Una vez que pase el arrebatamiento, empieza el día del Señor. Así que dice, los creyentes fueron arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados. Vivos creyentes son arrebatados con el Señor y llevados con el Señor. Ahora, el trato de Dios con los inconversos, con los que no tienen a Cristo, con los que no han creído en Jesucristo, esos son los de ellos. Dice, hermano, entonces vendrá sobre ellos. O sea, hermano, el llamado es para que, hermanitos, si usted no es creyente, o sea, de veras, hermano, piense. Si usted nos está viendo, piense. Porque el día viene. Eso es lo que describe el texto bíblico, la llegada del día del Señor. O sea, el día del Señor viene, está planificado en la historia. Y lo que va a hacer Dios es llevar a cabo lo que anunció. Cuando habla de la metáfora como ladrón, porque dice el versículo 2, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? De manera inesperada, de manera inoportuna, de manera perjudicial. Así como un ladrón viene. El ladrón no avisa qué día va a venir, ni a qué hora. Así dice que va a venir el día del Señor. El día del Señor es tan seguro, está planificado, está profetizado, pero de que viene, viene. ¿Cuándo viene? No sé. Pero dice el texto bíblico, vendrá como ladrón en la noche. O sea, viene de una manera inesperada, hermano. Inesperada.
después de llegar, llegará con el juicio del Señor. Dice al final de los 7 años de la tribulación, ¿cierto? Vendrá el juicio de Dios. 7 años de tribulación, el rapto y empieza la tribulación, 7 años. Y en ese momento viene el juicio del Señor. Viene el Dios Todopoderoso, el mismo en persona, viene. Esa es la segunda venida. Viene el Señor con juicio para pedir cuentas a todos los que han rehusado creer en Jesucristo. Y como le decía, el segundo juicio o la segunda, que sería juicio terrible que tienen que enfrentar, es allá al final del milenio. Porque después de la venida de Cristo, después de los 7 años viene Cristo, la batalla del Armagedón. Aquí está Adán, o sea, la mano de Dios poderosa enfrentándose a todos los inconversos, a todos los que no creen. Después de eso empieza el 1000 años de reinado. Hermano, después de esto viene otro tiempo de juicio, en donde serán lanzados al lago de fuego y azufre todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Así dice la Biblia, hermano. Esos son hechos históricos. La historia no es un suceso de eventos que suceden por casualidad, como dice el naturalismo ateo, o como dice los que interpretan de manera encíclica. Esto es lo mismo, sucede todo el tiempo y no vamos a ningún lado. Hermano, la Biblia dice que está determinada la historia. Así sucede. Por eso es que puedo decirle cronológicamente, según el reloj de Dios, esperamos el rapto de la iglesia. Después viene este día, el día del Señor, un día de juicio. Hermano, el término bíblico, el día del Señor, aparece 19 veces allá en el Antiguo Testamento. Y aparece en varios libros proféticos. Hermano, aparece por ejemplo en Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 13, aparece en Ezequiel capítulo 13, aparece en Joel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aparece en Amós capítulo 5, aparece en Abdías versículo 15, aparece en Sofonías capítulo 1 verso 7, aparece en Zacarías capítulo 14, aparece en Malaquías. O sea, hermano, el término día del Señor aparece 19 veces de una manera profética allá en el Antiguo Testamento. O sea, Dios anunciando lo que va a pasar desde el Antiguo Testamento, hermano. Eso es historia. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. El día del Señor en Hechos 2:20, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en Segunda de Pedro capítulo 3. Aparece el día del Señor. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento anuncian este día terrible, hermano. Este día terrible. De hecho, es tan terrible, mi hermano, que en las Escrituras se revela como el día de la venganza. Así aparece, por ejemplo, en Isaías capítulo 34. Permítame leerle. Isaías capítulo 34. Vea lo que dice la Biblia. Cuando el profeta Isaías describe cómo va a ser el día del Señor. Vea lo que dice el versículo 8. Capítulo 34, verso 8. Porque es día de venganza, dice Jehová. Tremendo, hermano. En ese mismo libro, Isaías capítulo 61, versículo 2 dice, bueno, desde el 1. Porque el versículo 1 es muy conocido por usted y por mí. Esto aparece en el libro de Lucas, hermano. Vea lo que dice ahí, Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esas palabras dijo Jesucristo cuando entró a la sinagoga. ¿Se recuerda? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¡Qué lindo, hermano! Esto es lo que dice Lucas ahí en el Nuevo Testamento. Pero el versículo 2 dice, hermano, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor Jesucristo vino a anunciar, hermano. Este es el mensaje no solo de buenas nuevas, hermano, sino el mensaje de la historia, el mensaje de las malas noticias, el mensaje de que hay que prepararse, de que hay un día de venganza. El texto bíblico, versículo 1, le dice, este es el día que Dios eligió para proclamar las buenas nuevas. Sí,
Pero también junto con las buenas nuevas tengo que anunciarles lo que Dios va a hacer. Este es el día de venganza, dice el versículo, y el versículo 2 del capítulo 61 de Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lindo. Pero también dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Hermano, en el capítulo 63, versículo 4 aparece la tercera vez, hermano, porque el día de la venganza está en mi corazón, dice Dios. O sea, hermano, el día del Señor es un día terrible, hermano, terrible. El día del Señor debe diferenciarse del día de Cristo. En la Biblia aparece en Filipenses, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el capítulo 1, el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. No hay que confundir el día del Señor, cuando habla del Señor Jesucristo, y el día de Dios. El día del Señor, hablando del Dios Todopoderoso. Porque el día del Señor, hermano, es lindo porque habla de las recompensas que los creyentes vamos a tener. Habla del día del Señor Jesucristo. Dios nos va a recompensar a los creyentes. Ese es en el día del Señor Jesucristo. Pero tampoco hay que confundirle el día del Señor, el día de juicio, con el día de Dios. Cuando habla en 2 de Pedro capítulo 3 verso 12, en donde, hermano, habla del estado eterno que los creyentes vamos a tener junto con el Padre. Hermano, es tremendo, pero no nos desviemos. Aquí en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, cuando habla, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor en Primera de Tesalonicenses habla del tema de juicio, de venganza, un día terrible, hermano, terrible. Y en el Antiguo Testamento, todas las citas bíblicas que les mencioné, de todos los profetas, hermano, cada uno de ellos enfatizan que es inminente, que es cercano, que debemos esperar con mucha expectativa. O sea, de veras va a ser tan repentino e inesperado. O sea, es inminente, ya estamos cerquita, hermano, de que el día del Señor llegue. El rapto de la iglesia viene en un abrir, ¿cuánto? Milésimas de segundo, hermano. ¡Plin! Y viene el día del Señor. Y se desarrolla el día del Señor. En los pasajes del Antiguo Testamento, solamente permítame leerle algunas citas de donde se ve la urgencia, se ve la cercanía, se ve la inminencia. O sea, estamos encima, hermano. Y imagínense, estos textos fueron escritos o profetizados en el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento está diciendo es inminente, es cerquita, hay mucha expectativa. O sea, esperen el día del Señor. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, verso 6 dice, giman que el día del Señor está cerca. Más adelante en Ezequiel capítulo 30, versículo 3 dice, el día del Señor se acerca, y sí, ya se acerca el día. En Joel capítulo 1 versículo 15 dice, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. En el mismo Joel capítulo 2 versículo 1 dice, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el Señor, en realidad ya está cerca. En el capítulo 3, versículo 14 de Joel, dice, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. En Abdías, versículo 15 dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Porque no hay acepción de personas, hermano, contra todas las naciones. En Sofonías capítulo 1, verso 7, vea la urgencia. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. ¡Qué tremendo! En el capítulo 1, versículo 14 de mismo Sofonías dice, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. O sea, imagínense las palabras que están utilizando los profetas allá en el Antiguo Testamento. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta que en las profecías del Antiguo Testamento, hermano, habían doble aplicación o doble cumplimiento de las profecías. Habla de un cumplimiento histórico para el profeta. En la historia de él, en el presente del profeta, la profecía tenía que cumplirse.
Pero eso lo que daba es una pauta, o nos da luces, o es un prototipo, o una manera de decir, carambas, en el futuro también hay otro día. O sea, hay un cumplimiento histórico, un cumplimiento a corto plazo, pero también hay un cumplimiento a largo plazo, un cumplimiento escatológico, un cumplimiento que viene allá en el futuro y está hablando de este día del Señor. Ahora, le voy a poner algunos ejemplos allá en el Antiguo Testamento de cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 9, David escribe: el celo por tu casa me consume, sobre mí ha recaído los insultos de tus detractores. Entonces, lo que está escribiendo David es de su presente, de su estancia. O sea, él tenía celo por su casa. Pero cuando ese texto aparece en Juan capítulo 2, verso 17, en donde los discípulos aplican este texto al corazón de Jesucristo. O sea, tenía una aplicación. El celo por la casa me consume, hablando de David en el tiempo histórico, pero también habla de Jesucristo en el tiempo escatológico, en el tiempo futuro, hablando de él. Ahora otro ejemplo en el Salmo 22, ¿no es cierto? Tiene una perspectiva tanto del sufrimiento de David como de la crucifixión de Cristo. El Salmo 22 habla del sufrimiento presente histórico de David, pero también habla del sentido escatológico, el sentido futuro del sufrimiento de Jesucristo. Otro de los ejemplos, en Isaías capítulo 7, verso 14, se refiere al nacimiento histórico del hijo de Isaías, pero también habla del nacimiento virginal profético de Jesucristo. O sea, tiene doble profecía, doble cumplimiento, perdón, la misma profecía. Habla del nacimiento del hijo, o sea, el hijo carnal de Isaías, pero también del hijo profético Jesucristo. Otro ejemplo, hermano, en Isaías capítulo 13, versículo 6, señala el día histórico del Señor, ¿no es cierto? El día histórico, mientras que en el versículo 9 del mismo capítulo tiene el día del Señor final y escatológico en mente. O sea, tremendo. Así es la profecía, hermano. Y podemos citar de Joel. Joel capítulo 1, capítulo 2 dice, describe un día histórico del juicio. Pero el versículo 15 al 21 describe el día escatológico. Así son las profecías. Tiene un cumplimiento a corto plazo en el momento histórico del profeta, pero también tiene un cumplimiento futuro, un cumplimiento escatológico. Y todas las profecías son así. Todas las profecías, mis hermanos, a diferencia del arrebatamiento. Hemos visto la semana pasada el arrebatamiento. El arrebatamiento dice no hay señales. No hay que esperar ninguna señal. Dice puede suceder ahorita, mañana, pasado. No necesitamos ninguna señal para que suceda el rapto. Pero contrario al arrebatamiento, hermano, hablando del día del Señor, no nos da la fecha, pero sí nos da algunos precursores que servirán de heraldos para anunciar, para proclamar la llegada del día del Señor. Hermanos, hay algunos puntos que usted tiene que tomar en cuenta o que hay que darse cuenta cuando vean estas señales. Es que el día profetizado de juicio está cerquita. Dice cuando vean estas señales, por ejemplo, hay 5 señales que aparece ahí el texto bíblico. 5 señales, mis hermanos, 5 señales. La primera dice que el día del Señor se acerca. La primera señal de que el día del Señor se acerca será la aparición de un precursor semejante a Elías. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, el Señor declara, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el Señor, el día del Señor, día grande y terrible. Así dice Malaquías. Estoy por mandarles un profeta semejante a Elías, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, igual que todas las profecías que le acabo de decir, está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, en el momento histórico, ¿quién es el que ejecuta esta profecía o que lleva a la práctica o que ahí está? ¿Sabe quién es? Juan el Bautista. Es el profeta que vino para proclamar y anunciar el nacimiento, la llegada de Jesucristo, hermano. Ahora, hermano, ese cumplimiento tiene también un cumplimiento escatológico. Muchos de los intérpretes de la Biblia dicen que va a ser uno de los 2 testigos que
que aparece en Apocalipsis capítulo 11, donde proclaman con poder la palabra. Ese viene a proclamar la palabra, pero despuesito de eso, ¿sabe quién viene? Viene en la venida, el día de Jesucristo. Viene Jesucristo a pedir cuentas. Viene Jesucristo a implantar su juicio. Esa es la primera señal. Dice, a la aparición de un precursor semejante a Elías. El segundo, la segunda señal, el día del Señor lo precederá una rebelión mundial contra Dios y contra su palabra. Hermano, en Segunda de Tesalonicenses, si usted puede trasladarse a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, vea lo que dice, un poquito más adelante donde estamos nomás es, capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera, nadie os engañe en ninguna manera. Dice el texto bíblico, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tremendo, hermano. Sin que antes venga la apostasía. La apostasía es la rebelión contra Dios. La gente se rebela. Dios no hay. Dios no existe. ¿Dónde está Dios? No creo en Dios. Simplemente me declaro ateo. Es una rebelión contra Dios. Simplemente negarle a Dios. La gente se rebela contra Dios y contra su palabra. Permítanme enseñarle la Biblia. Y hermano, la gente no quiere. La gente se tapa los oídos. Simplemente dice no. No quiero, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para la Biblia. Hay un rechazo, hay una oposición. Eso es lo que dice. El día del Señor lo precederá una rebelión mundial. Y no solamente es en el Ecuador, en el mundo, dice. El mundo va a rechazar a Dios y a su palabra. Hermano, usted en la historia, usted puede ver cómo en la historia, pero hemos ido separando, alejándole a Dios con el puño en alto, hermano. Le hemos dicho a Dios no. Y hermano, de veras, cada vez estamos más lejos, hermano. Cada vez estamos peor. Porque rechazamos a Dios y rechazamos a la palabra. ¡Qué tremendo! Estamos yéndonos en contra de. La palabra de Dios dice, simplemente Adán y Eva, matrimonio. Pero ahora dice José y Pedro. Ahora dice María y Marta, en pareja. ¡Qué barbaridad! En oposición, en contra de la palabra. Y ya no es solamente un hecho que se da esporádicamente alrededor nuestro. Está declarado y ahora está respaldado por nuestras leyes, hermano. Simplemente les cito algunos ejemplos de lo que está pasando. Mis hermanos, de veras es tremendo. Es una rebelión. Esto lo que debe llamarnos a pensar es que el día del Señor está cerca. Porque esto es una señal, dice. Es una señal de que el día del Señor está cerca. La tercera señal que aparece ahí dice, el día del Señor no llegará hasta que, versículo 3, en el texto mismo, Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, la tercera señal es que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, la aparición del anticristo y la profanación del templo. Eso es una evidencia clara de que el día del Señor viene. Y hermanos, es tremendo. La cuarta señal que aparece es las naciones comenzarán a reunirse en el valle de la decisión para la batalla del Armagedón. ¡Tremendo! La gente se va a reunir de todas las naciones, los ejércitos de las naciones se van a reunir en el valle de la decisión allá en Israel, hermano. Para la gran batalla final del Armagedón. Es la batalla en donde se reúnen los ejércitos del mundo para batallar contra Jesucristo, hermano. Esa es la batalla del Armagedón. Ahí es donde Jesucristo viene para ejecutar su juicio en contra de él. Eso es tremendo. En la quinta señal dice, en la señal dramáticas en los cielos precederán la llegada del día del Señor. O sea, van a suceder cosas tremendas. En Joel habla de que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor. ¡Qué tremendo! Estas son señales claras que el Señor dejó para que nos demos cuenta que el día del Señor viene.
Pero a más de esto, en el discurso del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo hizo otra lista, hermano, otra lista de más detalles, de más señales y evidencias. Hermano, ¿qué sería? Estas evidencias, estas señales dichas por el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24 y 25. Estas señales, hermano, son paralelas con los 6 primeros sellos de los juicios que aparecen en Apocalipsis. O sea, son los mismos, hermano. Vea lo que pasa. Por ejemplo, antes de pasar, el Señor describió estos juicios, estos juicios como dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. Vea lo que dice ahí en su texto bíblico. Mateo 24, versículo 8. El Señor Jesucristo, hablando de estos juicios, les declara como dolores, ¿no es cierto? Capítulo 24, versículo 8. Tenga la bondad ahí en su Biblia. Ya regresamos a Tesalonicenses. Y todo esto, hablando, bueno, desde el verso 1 habla de las evidencias, de los juicios y todo. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, les describe a las señales como dolores. Así que hay 5 dolores como evidencia de que el día del Señor viene. Viene el juicio contra la humanidad que ha rechazado a Dios. Viene, hermano. El primer dolor, dice, es la proliferación de los maestros falsos y de las religiones falsas. Y logrará, hermano, en Mateo capítulo 24, versículo 5. Paralelamente veamos ahí, por favor. Mateo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que ponemos ahí, el primer dolor es la proliferación de falsos maestros, falsos profetas, falsas religiones, hermano. Falsas religiones. El mayor falso profeta, ¿sabe quién es? Es el falso profeta, que se le conoce con varios nombres, hermano. Se le conoce como el hombre de pecado, se le conoce como la bestia, se le conoce como el anticristo, hermano. Este principio, este dolor, hermano, es terrible, porque este hombre dice que tiene una brillantez, una persuasión, una autoridad, una implacabilidad, una impiedad tremenda, hermano, cuando habla del falso profeta. Hermano, este hombre va a unificar el mundo bajo un liderazgo y va a proveer en una era corta paz y prosperidad, una prosperidad global, de tal manera que va a engañar a todos. Por eso es que en el versículo 4 de Mateo está descrito que van a levantarse muchos falsos profetas. El mayor de estos falsos profetas es el falso profeta, llamado el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado y toda la cosa. Este hombre va a hacer un pacto. Y en la mitad de la tribulación, en la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, va a romper ese pacto, va a ir al templo, hermano, va a hacer ahí un desbarajuste en el templo. Y hermano, eso es lo que va a pasar. Dice, cuando pase esto, cuando se proliferen los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas religiones, el día del Señor está cerca, dijo Jesucristo según Mateo. El segundo dolor que aparece ahí, hermano, dice la falsa paz, que el anticristo no durará. ¿No es cierto? No durará. Entonces el segundo dolor es guerra. Y habrá guerra. Mateo capítulo 24 de nuevo, vea. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 dice, y oiréis de rumores de guerras y de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es muy palabra de Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Esto estaba profetizado por Jesucristo. Esto es una señal. Habrá guerras y guerras y guerras, nación contra nación, padres contra hijos, personas contra personas. Habrá terremotos, habrá maremotos, habrá de veras pestes. Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Vea la peste que estamos experimentando. Vea las guerras.
Vea el odio que se manifiesta entre las naciones, entre las familias, entre la gente, hermano. Dice, cuando vean esto, hermano, el día del Señor se acerca. Está cerquita, hermano. Habrá guerras. El tercer dolor que habla Jesucristo en Mateo dice, para sumar a la miseria y el sufrimiento causados de la guerra, habrá desastres naturales asociados. O sea, habrá falsos profetas, habrá guerras y habrá desastres naturales. Desastres naturales, hermano, en el versículo 7, vea lo que dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Ha oído las noticias, hermanito? ¿Está pendiente de las noticias a nivel mundial? Vea lo que pasa a nivel mundial, hermano. Es tremendo. Hay guerras, hay pestes, hay terremotos. Y usted mismo y yo estamos experimentando una de las pestes más terribles. Nunca en mi vida he experimentado esto, hermano. Pero aquí está. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que el día del Señor está cerquita, que ya viene, que estamos a la vuelta, hermano. Aquí a un tingazo de que Jesucristo regrese, mis hermanos. Tres dolores que el Señor Jesucristo manifiesta. Y claro, estos dolores aparecen, por ejemplo, este dolor de la peste, de hambre, en el cuarto sello aparece, ¿no es cierto? En donde dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, aparece, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira, mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada toda potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Esto está paralelo. Lo del Mateo 24, paralelo con los sellos que aparecen en Apocalipsis. Hermano, el cuarto dolor aparece y describe el martirio de un montón, de miles de creyentes en la tribulación. Ahora usted va a decir, pero los creyentes ya fuimos arrebatados en el capítulo 4, versículo 13 al 18, y después de eso comenzó el día del Señor, o sea, comenzó la tribulación. Pero aquí lo que está diciendo, hermano, es el cuarto dolor que se describe en la Biblia, hermano, es que va a haber el martirio, van a ser muertos miles de creyentes. Ahora, ¿de dónde salieron estos creyentes? Estos creyentes aparecieron, hermano, en la tribulación, aceptaron al Señor Jesucristo en la tribulación por causa de la predicación de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. Ahí aparecen dos testigos que proclaman, que hablan poderosamente la palabra. Y a causa de esa poderosa palabra, la gente en medio del dolor acepta a Cristo. Pero también hay 144,000 judíos evangelistas, 12,000 de cada tribu. Hermanos, 144,000 que se van a regar en toda la faz de la tierra para predicar el evangelio. Esta gente va a predicar con poder y el respaldo de Dios. Y la gente va a aceptar en medio de la tribulación. Pero ¿sabe qué? Aquí en Apocalipsis capítulo 14. Jesús advirtió, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. En Mateo capítulo 24, versículo 9. Pero en Apocalipsis capítulo 6, ¿no es cierto? Se rompió el quinto sello y ahí se describe. Vea lo que dice, versículo 9 al 11 del capítulo 6 de Apocalipsis. Bajo el altar las alas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que habla de la muerte, hermano. Habla de que los creyentes que aceptan en la tribulación van a ser perseguidos a muerte y van a ser muertos. Y esos muertos están en el altar allá con el Señor, dice en el capítulo 6. Y esta gente hablando con Dios allá en el cielo, le dice, Dios, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre porque nos mataron? Y más abajo termina diciendo en el versículo 11, esperemos que se complete el número porque hay un montón de gente que va a creer, pero les van a matar. Ahora el tiempo, antes de que venga el día del Señor, tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo, así en paz.
Ahora estamos predicando las buenas noticias, hermano. Crea en Jesucristo, dice en el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No esperemos el día del Señor o estar en la tribulación, pasando dolores, sufrimientos y angustias para aceptar a Jesucristo, y por causa de Cristo les matan a los creyentes. Eso es lo que describe aquí el cuarto dolor. El quinto dolor, hermano, a diferencia de los cuatro primeros, es de una señal positiva. Dice en Mateo capítulo 24, verso 14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¡Qué lindo! Esto es positivo, hermano. Y vea en nuestros tiempos esta señal. ¡Hey, qué barbaridad, hermano! Vea, hermano, la pandemia vino y todo el mundo plin a la casa. Y desde la casa, hermano, como en el caso mío, estoy aquí enseñándole, hermano, a través de esta cámara, y usted está en su casita. Así están todos los pastores, así están miles de creyentes predicando el evangelio. Está llegando a todas las partes del mundo, hermano. Y dice el texto bíblico, cuando esto suceda, mis hermanos, el día del Señor está cerca. El evangelio está siendo predicado a todas las personas del mundo, por la radio, por la televisión, por el internet. Hermano, el evangelio está llegando a todas las personas del mundo. ¡Qué extraordinario! Así que vea, 5 señales descritas en la Biblia y 5 dolores que describen el día del Señor. La llegada del día del Señor. Mis hermanos, frente a estas señales, uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado. Pero regresando a Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, para ir terminando, vea lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué barbaridad! Yo estoy impresionado de veras, hermano. Frente a todas estas evidencias, estos dolores, estas señales que describe la Biblia de la venida del Señor, a pesar de ver todo esto, hermano, la gente va a estar diciendo paz y seguridad. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no entiendo. La única explicación que puedo tenerles, hermano, es que viene el falso profeta, vienen los falsos maestros y están enseñando, pero lo contrario de lo que realmente deben estar enseñando, hermano. Porque la Biblia de una manera enfática dice el día del Señor viene, y aquí están las evidencias. Pero hay gente que predica todo lo contrario, hermano. Es igual que en el tiempo de Jeremías. Es impresionante. En el tiempo de Jeremías, Dios le dio palabra a Jeremías para que anuncie juicio y que se vayan a Babilonia, esclavo el pueblo de Israel. Esa era la voluntad de Dios. Así que Jeremías estaba predicando con poder, hermano. Pero junto con Jeremías, o paralelo con Jeremías, habían los falsos profetas que les decían a la gente paz y prosperidad y bienaventuranza. La mano de Dios no va a permitir que nos vayamos para allá. Dios es bueno, es amoroso, es misericordioso. No le crean a Jeremías. ¿Y sabe qué hacía la gente? Le creían a los falsos profetas. Hermano, esa es que sería mi interpretación de esta palabra. Hermano, dice, cuando digan paz y seguridad. Porque hay un montón de gente que está diciendo, Dios no existe. Esto de la venida del Señor siempre se ha predicado y hasta ahora no viene. ¡Qué barbaridad! Entonces no es cierto. Simplemente dan muchos argumentos y justificativos en cuanto al día del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando digan paz y seguridad, dice el día del Señor viene. El día del Señor viene, mis hermanos. ¡Qué tremendo! Y vea de los falsos profetas la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 13, versículo 10 al 16, dice de la siguiente manera, hablando de los falsos profetas, hablando de esos profetas que no hablan la Biblia, que no dan el consejo de Dios. Vea lo que dice en el versículo 10 del capítulo 13 de Ezequiel. Dice, así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien. Pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosas fachadas, pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y abundante huracanado y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada?
Por tanto, así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor, echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caigan ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor, descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada, y a ustedes les diré que ya no queda la pared ni lo que hicieron la hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo anda bien, cuando en realidad era todo lo contrario. Lo afirma el Señor omnipotente. ¡Qué palabra, hermano! Por eso es que es de suma importancia prepararse. Dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¡Qué tremendo, hermano! El juicio de Dios vendrá sobre ellos, sobre los que no creen, sobre los que no confían en el Señor como su Salvador, hermano. Los que no creen que Jesucristo vino y murió para pagar la culpa de sus pecados. Mis hermanitos, oiga, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Y esa palabra destrucción es catástrofe. No es extinción, hermano. Simplemente es separación. Separados eternamente de Dios, hermano. Esa es la muerte. Eso es destrucción. No es extinción. No es que aquí se murió y se acabó. Ya, se acabó. No, hermano. Vamos a seguir viviendo eternamente. Eternamente. Es separación eterna, la muerte eterna es separación eterna de Dios, mis hermanos. Dice el texto, vendrá destrucción repentina, o sea, de improviso, inesperado. De pronto llegó. No estuvieron preparados, hermano. No hicieron caso a las señales, a los dolores que dice Jesucristo. No hacen caso, hermano. Y llega el día del Señor, día como de destrucción. Ahora termina el texto, versículo 3, diciendo, vea, como los dolores de la mujer encinta. Así, simplemente cuando la mujer está embarazada, un día que ni esperaba, le llegó los dolores. Y cuando llegan los dolores, hermano, va a haber el nacimiento. Así dice que va a ser el día del Señor. Simplemente los dolores llegan y es irreversible. No hay manera de evitar, porque dice, y no escaparán. Nadie va a escapar. No hay manera, no hay forma de salirse de esto. Hermano, después de esto, el juicio, dice la palabra. Así que, mis hermanos, quiero terminar con esto, con palabras de ánimo para usted y para mí. Mis hermanos, si usted está viéndonos y no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, le invito a que entregue su vida a Jesucristo, para que crea en Él. Entregarle su vida a Jesucristo significa que usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar sus pecados. Usted cree y confía que Él murió, derramó su sangre para que usted pueda vivir eternamente con Él. Porque en San Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, el Evangelio está a la disposición de todas las personas del mundo. Esa es buena noticia. Pero la mala noticia es que si usted rechaza, si usted rehúsa entregar su vida a Jesucristo, el día del Señor llega. Y en ese día uno tiene que dar cuentas de lo que ha hecho, de cómo ha hecho, de por qué rechazaste a Jesucristo. Hermanitos, esto nos motiva también a nosotros como creyentes a predicar la palabra, a anunciar las buenas noticias de que en Cristo hay salvación del día de la venganza de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana, mi Dios, porque este tema es terrorífico, mi Dios, el día tuyo, terrible, pero Padre, está en tu palabra y tú me has ordenado predicar, Señor. Así que, Padre, yo lo que estoy haciendo es
obedeciendo lo que tú me mandas, mi Dios, predicando, anunciando, y anunciando lo más claro que puedo, proclamando la verdad de tu palabra, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú uses esta palabra para bendecir la vida de mis hermanos, para bendecir la vida de cada persona que nos está viendo, para bendecir la vida de tal manera que pueda ser tocada, confrontada y pueda ser desafiada a creer que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz y que nos va a librar de la ira venidera. Porque esa es tu promesa, esa es tu palabra, eso es lo que yo creo con todo mi corazón, que tú me vas a llevar en el rapto antes de que venga el día del Señor, antes de que venga ese día terrible. Señor, yo te ruego por cada persona que nos está viendo, que me bendigas, que me ayudes, que me